Emilio Navarro Martínez, que está por aquí, muchas gracias Emilio, que nos presentará la comunicación Los Condes de Palma y su derecho señorial sobre los ríos Guadalquivir y Genil. Entra, de hecho, se incardina perfectamente lo que estábamos hablando antes de patrimonio rural, utilización del agua, etcétera. Cuando quieras, Emilio. Bueno, muchas gracias por la mesa de comunicaciones, que era una cosa que se echaba en falta en la jornada y esperemos que siga creciendo. Ha empezado, bueno, la comunicación ha empezado desde atrás. Como sabéis, yo llevo tiempo trabajando las fuentes documentales y arqueológicas sobre el territorio, especializado en época medieval, pero también de época moderna. Y me llamó la atención hace varios años, cuando estuve hablando con Manuel Pérez Lozano, el fondo documental de la Casa Ducal de Híjar, la importancia que tiene el territorio, las fuentes sobre el territorio, las tierras, los ríos, etcétera, etcétera. Y aprovechando que mi hermano está de profesor de enseñanza secundaria en Zaragoza, pues le pedí el favor de que fuera a digitalizarme documentación especializada en esto, en los ríos, en el territorio, en los temas que yo estoy profundizando. Voy a ser bastante breve, me gustaría ampliar mucho más la información que tengo porque tengo muchísima documentación, pero bueno, esta comunicación está relacionada con la última comunicación que hice aquí en las Jornadas Portocarrero, que fue en el año 2019, justo antes de la pandemia, en el que repasé un poco el amplio repertorio documental que hay sobre pleitos y litigios en el condado de Palma. Palma es una villa de señorío rodeada de muchos realengos y hay muchos problemas con los municipios limítrofes. Están problemas con Hornachuelo, con Peñaflor. De hecho, expuse una carta muy curiosa de un intento como de pequeña batalla o refriega comarcal en el que se conserva en el Archivo Municipal de Córdoba, en el que Posadas pide ayuda a Peñaflor porque cree que el conde de Palma va a hacer un intento de ataque. Vamos, de hecho estaban emplazados en el Cerro de los Cabezos, ¿vale? O sea que veamos que los problemas en el territorio con el condado venían de lejos, ¿vale? Y yo por ahí voy a entrar, no solo en el territorio con los municipios limítrofes, sino dentro de Palma del Río también hay bastantes problemas, ¿vale? Me voy a centrar en los ríos porque el Archivo Ducal de Híjar, pues como he dicho, está situado en Zaragoza, creo que aquí se ha hablado ya de esto, un fondo muy interesante para la historia de Palma y creo que es importante que se digitalice. Mi hermano ha hecho lo que ha podido con la documentación que yo le pedí, pero creo que es el momento de que desde aquí de Palma se haga algún tipo de acuerdo con este archivo para digitalizar lo que queda, que creo que es bastante importante para la historia local. El primer documento que traigo aquí es un documento sobre el goce de las aguas, en el que constantemente el condado de Palma está intentando probar que ellos tienen la concesión sobre los ríos, ¿vale? Hay bastantes litigios, hay bastantes problemas y esta documentación pues es muy amplia. Ellos van aportando documentación y la base de esta documentación es esto que tenemos aquí, que es la concesión del rey Alfonso XI de Castilla, del señorío de Palma, a Mister Egidio Bocanegra. En esta concesión queda claro que damos a vos con el señorío, la justicia y con todos los otros pechos, fueros, derechos que nos y habemos y debemos con sus términos, montes, prados, pastos, aguas, corrientes y estantes. Ahí entrarían los ríos y lagunas, arroyos, etcétera, etcétera, con lo que la concesión señorial también afectaba a los ríos. Cosa muy importante porque el Guadalquivir, que es el eje de Andalucía, pasa por aquí y tenían que pagar distintos maderazgos, por ejemplo, que es un paso de maderas que venían desde Cazorla, tenían que pagar un precio por pasar por aquí. Las barcas, por ejemplo, Álvaro Castro comunicó hace varios años que aquí los Reyes Católicos se montaron y llegaron hasta Sevilla. Posteriormente un profesor de la universidad también habló de esto. Y todo este trasiego, el condado de Palma va recibiendo fondos, va recibiendo dinero, va recibiendo distintas prebendas, ¿vale? Uno de los documentos más curiosos es los problemas con el riego y los hortelanos. ¿De acuerdo? El condado de Palma no solo tenía problemas con Peñaflor o Hornachuelo, sino con los mismos habitantes de Palma. Los habitantes de Palma necesitaban agua, un problema que hoy día también lo estamos sufriendo. Y aquí tenemos un documento súper curioso de una familia que son los Larios. Una familia
estoy investigando y que creo que va a dar bastante resultado, porque esta familia es una especie de contrapoder al condado, es de esa pequeña élite local que le hace un poco la contra a los condes, ¿de acuerdo? Ellos tenían unas huertas y se aprovechaban del riego de las aceñas de aquí abajo, debajo del Genil, cerca del recinto amurallado, y claro, este vecino, primero Alonso de Lario y luego supongo que es su hijo, se aprovechaban de este riego, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso no le gusta al condado. ¿Por qué? Porque tienen que pagar y no pagaban lo que ellos querían y tenían ahí una pequeña polémica. Esa polémica va profundizando y llega a un punto en el que este Luis de Lario que aparece aquí, hay un documento súper curioso en el Archivo Histórico Nacional que hace varios años estuve visitando con Álvaro unas navidades y allí recuerdo perfectamente que consulté el documento de este Luis de Lario en el que el condado de Palma lo denuncia porque es un presbítero que tiene una vida muy licenciosa. ¿Qué hacía? Pues estaba casado, tenía pareja, bueno, tenía lo tengo aquí, lo voy a leer porque es súper curioso, la transcripción. Aún en algunas ocasiones se les ha llamado y teniéndole presos, tanto él como a varios presbíteros, no solo a él, se ve que tenía como una pequeña banda, y además de impedir el uso de la justicia, quitando propios presos y haciendo otra resistencia y desafuero, han tenido estos ministros de la justicia que no han podido con ellos y han entrado. Este Luis de Lario entró en la casa del alcalde mayor a deshora de la noche y le quitó una espada que previamente le había quitado porque se había colado en la casa del conde. Este Luis de Lario aprovechaba su tiempo libre en hacer bastante daño y cosas en Palma del Río, además de vender carne fuera de lo que es el monopolio, además de vender vino, etcétera. Es un personaje muy curioso y que tiene bastante documentación en el Archivo Histórico Nacional y que estoy analizando. Bueno, pues esta familia le lleva un poco la contra a los portocarreros y tienen ahí generan un fondo documental bastante curioso. No me extiendo, me gustaría que la revista Ariadna leyeran un poquito sobre lo que les hablo y luego otro documento que es bastante interesante es este de 1684 en el que el río rompe, aquí abajo, las aceñas y el molino del condado, ¿vale? Nos da dos topónimos súper curiosos, que es el arrecife. El arrecife siempre es un tipo de estructura natural o artificial que se hace para proteger el pueblo de las avenidas del río, que en Palma del Río eran monstruosas, ¿de acuerdo? Hoy día no tenemos esta problemática, pero antiguamente esto era súper importante y súper problemático. Destrozó la punta del Gorrión, que es un topónimo que se ha perdido. Se ve que aquí abajo había una entrada al río Genil que se llamaba la punta del Gorrión. Con lo cual había hecho otro curso, con lo que el río se desvió de su antiguo cauce y eso era perjuicio para el conde de Palma porque tenía una infraestructura de aceña, de batán y la dejó sin agua. Se quedó sin agua y, entre comillas, les cortó el rollo económico, de donde ellos sacaban dinero, ¿de acuerdo? Eso genera ahí una documentación y estamos hablando de 1681, con lo que el 1 de noviembre de 1755, que fue el terremoto de Lisboa, también afectó mucho al cauce del río y lo desvió otra vez, con lo que no es casual que hoy día el río Genil esté casi a 500 metros de donde estamos, o más. ¿Por qué? Porque se ha ido retirando con inundaciones, con movimientos de tierra, etcétera, ¿vale? Con lo que eso le causó un perjuicio a la Casa de Palma bastante importante. Todo eso es documentación que están aportando. Aquí, ya en el siglo XIX, habla sobre la barca del Guadalquivir. Juan Antonio ha hablado de esto, ha hablado sobre la barca del Genil, que era del ayuntamiento o de los propios del pueblo, y por eso también tenía un puente o intento de puente de piedra. Y el Guadalquivir era una barca porque además de ser un río bastante más caudaloso, pues era más difícil hacer un cruce, ¿vale? Aquí habla un poco sobre lo que es la barca, los derechos que tienen de portazgo, de barcazgo sería, de cruce, y todos los réditos económicos que les va entrando al condado de Palma gracias a esto, gracias al dominio de los ríos, ¿vale? En el siglo XIX, ya cuando los derechos señoriales se han ido deteriorando, con la legislación liberal se han prohibido o han cambiado,
hay documentación en la que se va hablando sobre los antiguos derechos que tenía la Casa de Palma sobre los ríos, en especial el Guadalquivir. El Genil es un río más secundario, utilizado para el tema de riego, que da controversia con los hortelanos, pero el Guadalquivir sí es más problemático, porque como era donde pasaban las maderas de Cazorla hacia Sevilla, las pesquerías, que voy a hablar ahora después de ellas, las pesquerías, el pescado del pueblo que se comía era pescado de río, no había pescado de mar, y hay muchos establecimientos para pescar en el río. Ahora voy a repasar. Le va entrando dinero al Condado de Palma, y ellos intentan en el siglo XIX recuperar un poco esa propiedad o intentar hacer una recuperación de sus derechos señoriales, pero bueno, es una cosa muy difusa. Hay bastante documentación de esto también. Y finalmente, aquí hago una pequeña descripción histórica de la documentación que he encontrado sobre las distintas pesquerías que hay. La pesca de río hoy día es una cosa deportiva, ¿vale? Una cosa que prácticamente está casi en desuso, pero antiguamente era un pilar fundamental de la alimentación en los pueblos. Y aquí tenemos varios incidentes en pesquería en la que, como Palma era un núcleo señorial, pues tenía varios establecimientos de pesca en el río. Problema, genera problemas con los municipios de alrededor. ¿Por qué? Porque Córdoba, que es la villa de Realengo, que es cabeza de Peñaflor, de Posada, de Hornachuelo, pues recibe documentación sobre problemas que crean los pescadores de la villa de Palma en una pesquería que hay en Peñaflor. Aquí en el archivo de Simancas tengo una documentación sobre el bachiller Alfonso Telles, para que determine acerca de los daños causados en la pesquería de Alonso Gil de Peñaflor, lugar del término de Córdoba, por un Ancares de Palma y por Luis Portocarrero. Los portocarreros se meten en Peñaflor, intentan controlarlo en el siglo XVI, en el siglo XV, se intentan quedar con el castillo de Toledillo, fundan San Luis del Monte en la sierra, seguramente porque eran muy religiosos, pero aparte también para controlar los pasos de sierra, ¿vale? Y toda esta problemática ya en el siglo XVI y XVII va desapareciendo porque ellos se van centrando en otro sitio. Pero aquí es curioso la documentación que va generando. Y en 1542 hay un trabajo muy curioso, que fue un proyecto de poner en navegación el Guadalquivir de nuevo. Y cuando se habla sobre el trayecto entre Sevilla y Córdoba para navegar el Guadalquivir, este humanista del siglo XVI, que fue Ferrán Pérez de Oliva, habla que una legua más arriba de la pesquería de Conde de Palma ha rompido por el Castillejo, por unas peñas por donde es trabajoso pasar los barcos. ¿Dónde estará esto en el Guadalquivir? Pues se los voy a decir. Estas peñas son unas peñas que reciben el nombre de Piedras Pajareras y que están subiendo el Moino dirección Posada. Estas peñas son curiosas porque son unas islas de río, pero no son unas islas de río de colmatación, son islas de río de piedra, y hoy día se pueden observar perfectamente. En esas peñas, en el siglo XIX hubo un proyecto de hacer un puente para cruzar Guadalquivir, aprovechando que en medio del río había unas piedras bastante fuertes, pues ahí iban a engarzar los pilares del paso. Finalmente ese proyecto se trasladó aquí a Palma del Río y no consiguió. Yo estaba buscando esta referencia porque habla de un castillejo, que es mi proyecto de investigación. En realidad ese castillejo seguramente, pues yo he pensado que puede hablar sobre las mismas piedras estas que están en el río Guadalquivir, o quizás de los restos de la antigua figlina escalensia, que está un poco más arriba, quizás otra figlina romana que haya desaparecido. Y lo curioso es que habla de una legua, con lo que yo he situado la posible pesquería esta en la cercanía del Moino. En la aldea del Moino hay estructuras en el mismo Guadalquivir que parecen que pudieran ser estas pesquerías donde los pescadores de río pues la utilizaban para sacar los peces del agua y pescar en distintas épocas del año. Finalmente este plano lo descubrí gracias a Manuel Pérez Lozano, me parece súper importantísimo, porque es el proyecto de hacer un puente en Palma del Río y bueno, es un proyecto en el que se puso mucho empeño y que finalmente, bueno, hay aquí, esto es el alzado, ¿vale?, del proyecto. No se terminó, pero me gustaría concluir con el otro proyecto que sí se hizo, que fue los pilares, que todavía hoy se conservan. En la foto que ha puesto Oscar, la pasarela pasa por encima. Esos pilares que se construyeron también en el siglo XVII y XVIII
encontré una referencia en el archivo, la Biblioteca Colombina de Sevilla. Esas piedras vienen de Peñaflor y las piedras la mayoría son sacadas, reutilizadas de la ciudad de Celtic, y la mayoría, e incluso alguna tenía alguna pequeña inscripción, como por ejemplo una que se encontraron, por eso aparece la noticia, en el que aparece una inscripción a Emilia Marciana Montis o Monis, se corta ahí, ¿vale? Por lo que la mayoría de la materia prima, de las cosas que estábamos utilizando, pues tienen su relación con las villas de alrededor, Palma del Río, Peñaflor, etcétera, etcétera. Por eso también hemos hablado de eso, digamos, las sinergias que hay con los municipios del entorno. Y bueno, aquí pongo la fotografía del proyecto de puente. Este puente de piedra no se hizo y hay que esperar ya al siglo XIX para que se haga la primera fase de puente sobre el Guadalquivir, que es lo que mucha gente malamente llama puente romano de Palma del Río. Los puentes romanos tienen su arquitecto, que estoy investigando, tengo su documentación. Y esa primera fase, que luego fue terminada con el puente de hierro, es una fase que creo que hay que revalorizar, y estoy en ello porque es un proyecto bastante costoso, donde también se sacan piedras de Posadas, de Hornachuelos, de Peñaflor, para construir un puente para cruzar el Guadalquivir. ¿Por qué? Porque era una barrera infranqueable y porque se estaba construyendo ya en el siglo XIX el tren y el ferrocarril, que era una vía importantísima para el desarrollo económico de Andalucía. Y bueno, pues concluyo aquí, creo que no me he pasado de tiempo. Me gustaría terminar solicitando, pidiendo que todas estas cosas se publiquen en la revista Ariadna, y nada más, pues muchas gracias.